Estamos en una temporada que en este mes vamos a continuar desarrollando y hablando, que es la temporada de centinelas. Y el versículo que nos ha acompañado durante este tiempo y que voy a usar para esta prédica, a la que le he puesto muros y brechas, es el versículo de Ezequiel 22:30, que dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusieran en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. O sea, durante este tiempo, entre los conceptos que hemos estado viendo, uno que ha sido, palabras que han sido reiterativas, han sido justamente muros y brechas. Y para eso tendríamos que un poco definir de qué se trata decir que tengo muros y brechas, o por lo que oramos y por lo que estamos siendo desafiados a orar, que es para poder levantar muros y para cerrar las brechas. Recién cantábamos "Los muros caerán". Bueno, el mensaje era al revés: hay que levantar muros, ¿sí? Pero para poder definirlo, mira, poneme de vuelta la imagen anterior, la de la portada, por favor. Las ciudades en la antigüedad se construían de esta manera: se amurallaban. Eran muros altos, anchos, porque era la manera de que se podía proteger una ciudad. O sea, sería una negligencia tener una ciudad sin muros en aquel entonces. Una negligencia. Entonces, mientras los muros sean más altos y más anchos, más fuertes, más protegida iba a estar la ciudad. El tema es que cuando el enemigo atacaba, asediaba, lo que buscaba era poder provocar brechas en esos muros para poder entrar. Las brechas también se provocan por la negligencia de no cuidar los muros. Y ahí vemos como, por ejemplo, se ha hecho una rasgadura en ese muro, y es una rasgadura que el enemigo va a aprovechar seguramente y va a entrar por ahí. Y cuando hablamos de muros, hablamos de protección, de la protección. Cuando hablamos de fisuras o de brechas, hablamos de fisuras en los muros. Fíjese que la ciudad de Babilonia, que muchas veces lo leemos en la Biblia, tenía un muro doble. Un muro primero que era un muro de 8 metros de ancho. ¿Sabe cuánto tiene el salón de ancho? 9 tiene. Así que un metrito menos, eso era el ancho del muro de la ciudad de Babilonia. Uno de los muros. Porque después continuaba otro muro más que medía 7 metros. O sea, estaban protegidos por una pared de 15 metros, o sea, muros que sumaban 15 metros de protección. Y a eso súmele alturas importantes, porque obviamente había que cuidar la ciudad. Era tan importante los muros en la antigüedad que cuando Nehemías recibe la noticia de cómo estaba la ciudad, fue justamente la noticia de cómo estaban los muros lo que detonó el quebranto en él. Recuerdan que lo veíamos con Nasa en la primera prédica de esta temporada. En Nehemías 1:2-4 dice: recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando él escuchó cómo estaba
la situación de los muros en la ciudad fue lo que le llevó al quebranto. Porque saber que durante 70 años, ¿sí? Porque estamos hablando de más de 70 años en el cautiverio, ¿sí? Durante 70 años, que fue cuando Babilonia tomó la ciudad de Jerusalén, rompió los muros, destruyó el templo, se llevaron cautivos a las personas, algunos quedaron, pero durante 70 años esos muros no fueron reconstruidos. Durante 70 años no hubo nadie que se levantara a decir, che, si los muros continúan caídos nos van a seguir robando, nos van a seguir asaltando, nos van a seguir matando. No hubo nadie que tomara la posta, que tomara la iniciativa, el liderazgo de decir, vamos a reconstruir los muros. Y por esa razón, dice, la ciudad de Jerusalén está muy mal y pasando muchas, ¿qué? Vergüenzas. La ciudad que había sido el lugar donde habitaba el templo del Señor, una ciudad reconocida, una ciudad esplendorosa, era una vergüenza. Porque nadie había levantado los muros que se habían caído. Durante 70 años en esa condición. Qué triste es caer en la incapacidad o la negligencia de ver los muros derribados y no hacer nada. ¿Bien? Esto es como que zarpé, pero no revisé el barco y me está entrando agua por todos lados. Qué triste que es ver que me están robando, que cada tanto me asaltan, que cada tanto me saquean. Lo poco que puedo ganar me lo saquean porque tengo las defensas abajo. Qué triste es ver que no haya nadie que diga, yo me voy a poner al frente, vamos a levantar los muros. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ver los muros abajo. Nos acostumbramos a ver eso que está ahí, bueno, está ahí, ya, listo. Siempre hacemos el mismo ejemplo, ¿no? Está la mancha de pintura en la pared. Y uno se acostumbra. Y ya te acostumbras tanto que ya no la ves. Pero el que viene de afuera, ese sí la ve. Y el pueblo de Israel se había acostumbrado a estar con los muros tirados. Se había acostumbrado a estar con los muros por el piso. Se habían acostumbrado a que los ejércitos entraran, los saquearan, los ladrones los saquearan. Se habían acostumbrado. Y de eso, hermanos, va la prédica de hoy. De preguntarte cómo están los muros de tu vida. Porque todos nosotros tenemos que construir muros. Nuestra familia necesita muros. Nuestro matrimonio necesita muros. Nuestra vida necesita muros. La iglesia necesita muros. El ministerio necesita muros. Y somos nosotros los encargados de levantarlos si no hay, de fortalecer los que hay, de cerrar las brechas donde hay. Somos nosotros. O sea, no va a venir una solución mágica de afuera a arreglarte los problemas que vos tenés. Es Dios obrando en vos, pero diciéndote, hey, agarrá la pala. Ponete a laburar en tu muro. Hay una historia muy interesante en la palabra, en el Salmo 51, 17. Dice así: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío,
no desprecias al corazón contrito y humillado. Por tu bondad trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Este es un salmo que lo escribió David. ¿Conocemos la historia de este salmo? ¿Cuántos conocen la historia de este salmo? Levante la mano el que conoce la historia de este salmo. Bien, 2 o 3. Para ustedes no es esto. Sí. La historia de este salmo nos habla de cuando David pecó con Betsabé, de su arrepentimiento, de su clamor para que el Señor lo perdonara, no le quitara el espíritu, para que pudiera restaurarlo, reconfirmarlo. De eso es todo el salmo. Y uno cuando termina leyendo estas partes dice, ¿y qué tienen que ver las murallas de Jerusalén con que Dios me perdone y me restaure? Y es que David está usando una figura alegórica, identificándose como si él fuera la ciudad a la que se le cayeron los muros y el enemigo entró. ¿Por qué? Porque David en un momento de su vida se descuidó, negligentemente no hizo lo que tenía que hacer, negligentemente cayeron los muros y los dejó tirados, pero los de su vida. Y cuando se descuidó, estaba metido en el barro, con los muros por el piso, sufriendo el ataque del enemigo que lo tiró, pero al piso, con consecuencias que después quedaron en su generación. Por eso que en este clamor de venir pidiendo perdón, termina diciendo, Señor, así como la ciudad de Jerusalén, yo me identifico, reconstruye mis murallas. Levantá las murallas de mi vida que cayeron. Levantá las murallas de mi vida por donde se mete el enemigo. Levantá las murallas de mi vida por donde el enemigo está haciendo estragos. Ayúdame, Señor, a cerrar las brechas. Ayúdame a identificar dónde están para yo hacer algo. Pero, Señor, ayúdame a reconstruir. Y esa tiene que ser, mi hermano, nuestra oración. Señor, ayúdame a mantener mis murallas en alto. Ayúdame a mantener las murallas sin fisuras. La ciudad es tu vida. Toda ciudad necesitaba muros. La ciudad es tu vida. Tu vida, tu familia, tu ministerio, tu iglesia, tus finanzas, tus amistades, todo aquello que valorás necesita tener muros. Porque si no, el enemigo te lo va a saquear. Donde el enemigo encuentra una brecha, donde el enemigo encuentra un muro caído, hermanos, no te va a pedir permiso. No te va a pedir permiso. Se va a meter y va a destruir. Porque ese es el propósito. El Señor Jesús allí en Juan 10:10, no está, chicos, en Juan 10:10 dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Vos pensás que te va a pedir permiso para eso? Discúlpame, ¿te puedo matar? Discúlpame, ¿te puedo destruir? ¿Te puedo robar? No, el enemigo no te pide permiso. El enemigo encuentra una brecha, un muro caído y se va a meter. Y a veces te va a terminar preguntando, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Y revisaste los muros de tu vida? ¿Revisaste las brechas? ¿Revisaste cómo estamos de protección? Porque es ahí donde tengo que trabajar. Nuestras vidas deben estar amuralladas. Nuestras familias tienen que estar amuralladas. Nuestro matrimonio tiene que estar amurallado.
El ministerio, la iglesia tiene que estar amurallada. Y esta tarea, hermanos, no concluye, listo, levanté ya está. No. Tengo que seguir cuidando, seguir fortaleciendo. Si aparece una grietita, listo, hay que trabajar en esa grieta. Porque es como las caries, ¿vieron? Si la dejás, después perdés la muela. Y la grieta es así, tenés que trabajarla enseguida. Hay familias destruidas a causa de muros que no se atendieron a tiempo. Hay vidas destruidas a causa de muros que mostraron grietas severas y no se atendieron a tiempo. Matrimonios que mostraron grietas y no se atendieron a tiempo. Iglesias que mostraron grietas, que cayeron muros y no se atendieron a tiempo. Hermanos, Dios nos cuida, pero hay cosas de las que nos tenemos que hacer cargo nosotros. No es magia. Siempre digo, Dios no trabaja sin nosotros, Dios trabaja con nosotros. La palabra nos habla de ser colaboradores. Dios hace, pero vos también tenés que hacer. El Señor te dice, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer juntos. No es que, bueno, no, Dios me bendijo que me iba a bendecir y nunca me bendijo, entonces me voy. No, ¿y vos qué parte hiciste vos? No, yo no hice nada. Y bueno, pero no es así. Dios me dijo que yo iba a ser feliz. Ajá, ¿y vos qué hiciste? No, yo esperé que Él me haga feliz. No, pero no es así. Porque Dios te llama a trabajar junto con Él. Mi matrimonio se destruye. ¿Qué estás haciendo? No, que estoy orando para que Dios me lo solucione. Pero ¿y vos, tu parte? ¿Se entiende? No, mis hijos y se están yendo al mundo y no, estoy orando por eso. Pero ¿qué estás haciendo? No, nada. ¿Les hablás? ¿Tenés diálogo? ¿O solamente ya cerraste la puerta? O sea, Dios trabaja con nosotros. Las murallas las construimos juntos. Yo tengo que ponerme a trabajar, a hacer algo. Si no es magia. Y si fuera que Dios me soluciona el tema, gloria a Dios. Pero es misericordia. Nada más. Si mi matrimonio fracasa o está en crisis, ahí hay muros que fallaron. Si mis hijos no están siguiendo al Señor y andan por malos caminos, ahí hay muros que fallaron. Si mi economía no está bien, ahí hay muros que fallaron. Porque hasta en esas cosas tenemos que levantar muros. En todos los ámbitos debemos amurallar aquello que debemos proteger. O sea, Dios te da responsabilidad. Te da la responsabilidad, primero y principal, de tu familia. Tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos. Te da la responsabilidad de un trabajo que te dé. Te da la responsabilidad de un ministerio. Te da la responsabilidad a la cual vos tenés que responder. Primer paso, amurallalo. Pero no es que, listo, me pongo a orar, Señor, te pido para que vos amuralles a mis hijos. No, esa tarea la tenés que hacer vos. ¿Cómo? Sentándote con ellos, hablando con ellos, enseñándole la palabra, enseñándole los valores, enseñándole a vivir. De casa
Tus hijos tienen que salir sabiendo cómo construir muros. Señor, levanta los muros de mi matrimonio. No, vos tenés que levantar. Yo te voy a ayudar. Vos levantá. ¿Cómo? ¿Cómo se levantan los muros de un matrimonio? Eso también lo que están pensando. Pero no es lo más importante. O sea, hay un montón de cosas. Respeto, amor, fidelidad, comunicación, trabajar juntos, tirar los dos para el mismo lado, todo. O sea, si no esas cosas yo no fallo, ¿de qué muro me estás hablando? Hay brechas por todos lados. Si falta el respeto, hay brechas. Si falta fidelidad, hay un boquete. Si falta amor, el muro está abajo. Está tirado. Por eso, mis hermanos, tenemos que trabajar en levantar los muros. Es ahí donde yo me tengo que poner a orar, a interceder, pero a remangarme las manos y levantar. Como lo hacía Nehemías con el pueblo. Dice que cuando vieron que el enemigo venía a atacar, ¿cómo laburaban? En una mano la espada y en la otra mano la cuchara. O sea, trabajaban y peleaban. Trabajaban y estaban listos para la guerra. Bueno, orá y hacé. Orá y hacé. De eso se trata. Orar y hacer. Es fácil decirle, Señor, ahí te entrego la pelota. No. Y Dios te la va a devolver y dice, a ver, bueno, dale, yo te acompaño. Pero movete. Hacé vos. Levantar los muros en la iglesia y cuidar que no se generen brechas también es nuestra responsabilidad. Entre todos debemos cuidar la presencia de Dios. Entre todos debemos buscar santidad. Entre todos debemos cuidarnos de las malas doctrinas. Entre todos tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Entre todos tenemos que vivir el diseño de la iglesia. Cuando estas cosas no están o no trabajamos para eso, empiezan a aparecer las brechas. Empiezan a aparecer las grietas. Y después nos preguntamos, ¿y por dónde se metió el enemigo? Y bueno, en algo fallamos. Entonces la pregunta la vuelvo a hacer, mis hermanos. ¿Cómo están los muros de tu vida? ¿Cómo están los muros de tu vida? ¿Cómo están los muros de tu familia? ¿Cómo están los muros de tu matrimonio? ¿Cómo están los muros de la iglesia, de tu ministerio, de tu vida espiritual? ¿Cómo están los muros? ¿Caídos o bien levantados y fuertes, firmes? ¿Cómo están los muros? ¿Fuertes o llenos de brechas? No, pero tengo muros, pero están llenos de brechas. El enemigo igual entra. ¿Cómo están los muros de tu vida? ¿Cuántos creen que somos una iglesia, somos hijos proféticos? Bien, 2 acá. ¿Alguien más? ¿Cuántos creen que somos una generación profética? La iglesia del Señor es profética. Y saben que hay un rol muy importante en lo profético para levantar muros. El otro día yo lo charlaba con los hermanos del equipo pastoral y quiero compartírselo porque siento que es una palabra que necesita la iglesia también. Ezequiel 13, 1 al 5 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Según ellos profetizan, pero sus profecías son producto de su propio corazón. Diles que oigan mi palabra. Diles que yo, su Dios y Señor, he dicho:
Ay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna visión. Tus profetas, Israel, son como las zorras del desierto. No se han trepado a las brechas, ni han levantado una muralla firme que en mi día proteja al pueblo de Israel de los estragos de la guerra. O sea, está hablando de falsos profetas, pero hay profetas de verdad. Ezequiel era un profeta verdadero. Y Dios le está hablando a Ezequiel. Y ser un profeta, mis hermanos, aunque sabemos que está la unción profética, el don profético, el ser levantado como un profeta instituido, pero todos nosotros funcionamos en un espíritu profético. Y funcionar en eso es escuchar la voz de Dios y hablar lo que Dios está hablando. Hablar lo que Dios está hablando. Y si sos un profeta del Señor o una generación, una iglesia profética, ¿estás escuchando y hablando lo que Dios dice para tu familia? ¿Estás escuchando y hablando lo que Dios dice para tus hijos? ¿Estás escuchando y hablando lo que Dios dice para tu vida? ¿Estás escuchando y hablando lo que Dios dice para la iglesia? Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender. Y fíjense que acá Ezequiel es usado para hablarle a estos falsos profetas que dice que hablaban de su propio corazón, que inventaban, que no hablaban lo que tenían que hablar. Y los acusa de esto. Y fíjense qué detalle, dice: son como zorras, no se han trepado a las brechas, ni han levantado una muralla firme que en mi día proteja al pueblo de Israel de los estragos de la guerra. O sea, estos que eran profetas no eran albañiles, no eran soldados, no eran gubernamentales, eran profetas. Tenían una función de la que Dios les está diciendo: hey, ustedes están fallando en esto. Ustedes fallaron en esto. Ustedes con la palabra tendrían que haber levantado muros. Si ustedes hubiesen escuchado a Dios y haber hablado lo que Dios dice del pueblo, hubiesen levantado muros. Pero no lo hicieron. Hablaron de su propio corazón. Acá, hermanos, el único que estaba levantando muros y cerrando brechas era Ezequiel, porque Ezequiel estaba hablando lo que Dios quería que hable. Y el profeta tiene esa característica. Y si sos un hijo de Dios y fluye el espíritu de profecía en tu vida, vas a escuchar y vas a hablar lo que Dios habla acerca de tu vida, tu familia, tu trabajo, todo lo que Dios te diga acerca de eso. ¿Qué estás hablando de tu familia? ¿Qué estás hablando de tu matrimonio? ¿Qué estás hablando de tu trabajo? ¿Qué estás hablando de tu ministerio? ¿Qué estás hablando de la iglesia? ¿Estás hablando lo que Dios dice que hables? ¿O estás hablando de tu propio corazón? Te puedo asegurar que esos profetas que hablaban de su propio corazón no levantaban muro, al contrario, lo destruían. Porque le daban a la gente falsa esperanza, porque le daban a la gente una visión errada de lo que Dios realmente estaba diciendo, y eso hacía que la gente se descuidara. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Me explico? ¿Sí? Tenemos que hablar lo que Dios dice. Esa es la función del profeta, poder sentarnos a leer la palabra, poder sentarnos a orar y decirle: Señor, háblame, porque lo que vos me hables yo lo voy a soltar para mi familia, lo voy a soltar para mis hijos, lo voy a soltar para mi iglesia, lo voy a soltar para que fluya tu palabra, no la mía. No la mía.
Porque Dios no me levanta a mí para que hable desde mi propio corazón. Hermanos, y quiero creer esto, todos los que se suben acá arriba no hablan de su propio corazón. Hablan lo que el Señor les ha pedido que hablen. Y cuando yo estoy sentado ahí y escucho a mis hermanos, estoy escuchándolos desde un entendimiento de que me está hablando de parte de Dios. Y hoy el Señor te dice eso. Ya no hables más desde tu corazón. Busca lo que yo tengo para decir de tu matrimonio. Busca lo que yo tengo para decir de tu familia. Busca lo que yo tengo para decir de tu futuro. Busca lo que yo tengo para decir de tu ministerio. Busca lo que yo tengo para decir de tu iglesia. No hables más de tu propio corazón. Y comenzá a orar y a interceder y a soltar esas palabras que yo te doy. Amén. Por eso el rol profético, mis hermanos, es sumamente importante, porque es escuchar lo que Dios está hablando y soltarlo, hablarlo. No lo que dice nuestro corazón, porque sabemos, la palabra lo dice, nuestro corazón es perverso y engañoso. Y ¿saben qué? Yo creo que estos profetas no es que todos eran malos. Algunos capaz con muy buena voluntad soltaron una palabra de bendición. Algunos con muy buena voluntad dijeron: no, el enemigo va a huir ante nosotros. Y el enemigo vino y se lo llevó por delante. Como algún apóstol por ahí que quiso detener un tornado, porque según él tenía la autoridad para hacerlo, y se lo llevó puesto todos. Otro por ahí dijo: el virus del COVID se va a secar por la autoridad que supuestamente tenía, y se llevó puesta a 700 millones de personas. 7 millones de personas. Y habló de su propio corazón. Hablemos lo que Dios está hablando. Hablemosle a nuestras familias lo que Dios está hablando. Soltemos a los aires en intercesión y en oración lo que Dios está hablando. Recuerden cuando Ezequiel, capítulos más adelante, el Señor lo lleva al valle de los huesos secos. No me voy a meter ahí porque esa es otra prédica, ¿no? Pero el Señor Ezequiel le dice el Señor a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. O sea, ante lo lógico y lo evidente, que hubiese dicho Ezequiel: no van a vivir. O sea, están muertos, ya están secos los huesos. Pero Ezequiel tuvo el gran acierto de decir: Señor, tú lo sabes. Y ahí el Señor le dice: profetiza, y profetiza tal cual yo te diga. Y Ezequiel dice que profetizó tal cual escuchó. De eso se trata ser profeta. Hermanos, ¿cuándo debo levantar muros y reparar brechas? Lógicamente que no podemos esperar a que el enemigo ya esté encima. No puedo esperar ahí, cuando ya está ahí encima, empezar a desesperarme a levantar muros, porque va a ser tarde. Quiero que veamos una historia, con esto en media hora terminamos. Asa, un rey, así en el 2 de Crónicas capítulo 14, esto lo habíamos charlado también con otros hermanos. Asa fue un gran rey. Apenas asume al gobierno, trae unas importantes reformas religiosas, quita los lugares altos, los ídolos, todo, empieza a hacer una limpieza en toda la nación, y todo esto le redundó en prosperidad.
prosperidad. Dice que tuvo paz por todos lados. ¿Y saben qué? Asa no dijo, bueno, está todo bien, me echo a dormir la siesta. No dijo eso. Fíjense, dice, durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Asa le dijo a la gente de Judá, construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. O sea, vino tiempo de bonanza, de paz, de prosperidad. Pero Asa no se quedó de brazos cruzados. Asa no dijo, bueno, aprovechemos que no pasa nada. No. Dijo, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a reconstruir. Vamos a fortificar. Vamos a fortalecer las murallas. Vamos a levantarlas. Hoy estamos bien, pero mañana no sé. Y mis hermanos, yo quiero decirte algo que a veces ha sido parte de prédicas de algunos hermanos o de cierta doctrina. Y es que como somos hijos de Dios nunca nos va a pasar nada malo. No, es porque yo soy hijo del rey, nunca me va a pasar nada. No es así. No es así. Lo que Dios te prometió es que estaría con vos. Pero el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos reciben esa promesa? Esa no la quieren, Bueno, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice. Por lo tanto, si sos hijo de Dios, te tengo que dar esa noticia. Va a haber momentos de dificultad en tu vida. Va a haber momentos en que vas a decir, Señor, ¿qué está pasando? Porque todos estamos en este mismo mundo, en este mismo sistema viviendo, y a todos nos pueden pasar cosas malas. Esa es la gran mentira que el diablo metió en la iglesia, y por eso muchas veces le terminamos echando la culpa a Dios de cosas que nos pasan a nosotros, pensando que Dios nos tiene que guardar de todo. No. O sea, Él es nuestro papá, Él nos ayuda, obviamente que nos guarda, que nos cuida. Pero hermano, estamos en un sistema pecaminoso, somos una raza caída y estamos propensos a vivir cosas malas también. Lo sobrenatural y milagroso es que no las vivamos. Pero imagínense, o sea, ¿cómo le explico yo a un hermano allá en los países musulmanes que los persiguen y los matan, que si es hijo de Dios no le va a pasar nada? Pero ¿saben una cosa? Nos puede pasar de todo acá, pero estamos seguros, porque más allá de esta vida ya nadie nos va a poder quitar de las manos del Señor. Nadie. Nadie nos puede sacar de las manos de Jesús. Nadie nos puede sacar de las manos del Padre. Estamos seguros para la eternidad en Él. Por lo tanto, mi hermano, sentite tranquilo.
vivís cerca de Él, aferrado a Él, todo eso. Pero hay algo que es mucho más importante y es para la eternidad. Estás en Él. Estás en Él. Asa hizo lo que tenía que hacer cuando era el tiempo para hacerlo. Hay que saber adelantarse a los tiempos. Hay que saber adelantarse a los sucesos. Hay que saber gestionar los años de paz y prosperidad. Hay que saber cómo voy a prepararme para el futuro. Por lo tanto, debo construir las murallas de mi matrimonio en los años de paz, no en la crisis. Hay muchos que quieren salvar su matrimonio cuando ya está en crisis. Y vos te pones a charlarlos un poco y te das cuenta que no construyeron muros. Muros. Los muros que tendrían que haber construido en los años de bonanza y de paz, los quieren construir cuando ya están en crisis. Y no es ahí cuando hay que construir. Debo construir las murallas de mi familia en tiempos de paz, no cuando ya mis hijos crecieron y no sé qué hacer con ellos. Ay, pastor, ore por mi hijo, pero ¿vos qué hiciste? O sea, yo no puedo salir a construir murallas ahí ahora. Vos tenés que construir las murallas a tiempo, enseñándole a tus hijos valores, buscar al Señor, cómo desenvolverse en la vida, todo lo que signifique construir murallas. No cuando ya es tarde. Pastor, mi hijo no quiere creer más. ¿Y vos hiciste tu trabajo a tiempo? ¿Le mostraste quién es el Señor o le mostraste una religión? Porque hay quienes creen que sus hijos crean a fuerza de autoritarismo. Ay, vas a ir a la iglesia y punto. Pero nunca nos sentamos a orar juntos, a charlar, a mostrarle al Dios de amor que en el que creemos. Se lo queremos imponer. Y no es así. Allá afuera hay un montón de jóvenes, hijos de cristianos, que no conocieron al verdadero Dios porque en sus casas no se lo enseñaron. Se lo querían imponer. Y no es así. No es así. Esa muralla hay que levantarla de otra manera. Debo construir las murallas de mi economía en tiempos de paz, no cuando me aquejan las deudas. Seguimos con el otro. Pero cuando nos aquejan las deudas queremos ganar la lotería. Queremos que nos caiga alguna bolsa de plata de algún lado. Y no. O sea, las murallas de mi economía las tengo que ir construyendo. Administración, no gastar más de lo que entra. Cosas básicas. O sea, si quieren eso, el taller de finanzas, acá vean el video del taller de Emi. Cosas básicas. No gastes más de lo que entra. Punto. Debo construir las murallas del ministerio en tiempos de paz, no cuando estoy en plena batalla. O sea, imagínate que un día, sorpresivamente, el pastor te dice: quiero que me acompañes, vamos a ir a liberar a una persona. ¿No?
Ah, 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 ah. O sea, tenés que estar preparado antes, si no ahí va a ir muerto. O un día el pastor te dice, prepárate para el próximo domingo que te voy a dar participación en la palabra. Le agarran un paro a algunos. O sea, levantar las murallas del ministerio es prepararte. Prepararte en palabra, en carácter, en santidad, en estar escuchando al Señor. Debo construir las murallas de mi vida en todos los sentidos, no cuando estoy perdiendo por goleada. Hoy me tengo que ocupar. Cuando estoy perdiendo por goleada, quiero empezar a levantar ladrillos, pero hermano, no te van a dar las manos. No vas a poder en ese momento. Hermanos, si hemos detectado que no ocupé a tiempo, no me ocupé a tiempo de levantar las murallas, que están caídas, llenas de brechas, hay que iniciar la reconstrucción ya. Ya. O sea, hoy yo quería mostrarte esto como una radiografía para que empieces a ver, uy, no, acá tengo brecha, acá no, acá está el muro, está tirado abajo, acá está bien, ¿no? Pero empezar a detectar, a ver cuáles son las murallas donde hay brechas o están caídas. Hay que iniciar ya la reconstrucción. Aun cuando quizás el enemigo venga a atacarte y en opresión, lo mismo, adelante. Hay que ir con la actitud de Nehemías, que cuando vimos, ¿se acuerdan la prédica de Nasa? Nehemías, atacado, oprimido, amenazado por todos lados, pero él no paró en la obra. Siguió adelante, siguió levantando las murallas, siguió liderando, siguió animando, siguió tomando decisiones radicales, siguió no permitiéndole al enemigo avanzar, no le dio oído al enemigo, escuchaba al Señor. Esa es la actitud hoy. Comencemos a levantar las murallas. Hoy, volviendo a la historia de Asa, veamos algunas medidas que tomó también. En 2 Crónicas 14:8 dice, el rey Asa tenía un ejército de 300.000 guerreros de la tribu de Judá, armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280.000 guerreros de la tribu de Benjamín, armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. ¿Cuándo tenés que entrenar al ejército? ¿En la guerra? Le da un par, salga muchacho, una espada y vayan a pelear. ¿Ahí? No. Hay que entrenarlos antes. El ejército romano no mandaba a nadie a la guerra a menos que estuviera en un intenso entrenamiento que duraba de 6 meses a 2 años, depende de las virtudes de cada soldado. Cuando lo veía que estaba preparado, lo mandaba a la guerra. Porque para el ejército romano, el soldado era una inversión, un valor. Y no se podía matarlo así nomás. Entonces, ¿cuándo entrenamos para la guerra? Y hay que entrenar antes. Bien, hasta ahora Asa nos deja una tremenda enseñanza, pero todo esto tenía que ser probado. Y entonces en el versículo 12 en adelante dice, Seraj, el etíope, salió a presentarles batalla con un ejército de 1.000.000 de hombres. ¿Cuántos tenía él? 580. Y este tenía 1.000.000 de hombres y 300 carros de guerra. O sea, lo doblaban en hombres y en armamentismo los superaba.
Cada uno de esos carros de guerra, hagan de cuenta que era como un tanque. Y llegó hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y libraron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Allí Asa clamó al Señor su Dios y dijo: ay, Señor, para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes que se enfrentaron contra Asa y Judá, y los etíopes huyeron. Yo creo, hermanos, que Dios honró la gestión de Asa. Porque Asa dijo: me vienen a atacar. Bueno, y puso todo lo que él tenía. Y todo lo que él por años había construido, había edificado. Y llegó allí con todo lo que él tenía. Esto es, Señor, para lo que me preparé, pero no me alcanza. Esto es, Señor, lo que tengo, pero no me alcanza. Ahora, Señor, yo sé que vos podés darle ayuda al fuerte o al débil. Y entre líneas podríamos leer que Asa dice: y ahora soy débil. Hice mi parte, Señor. Hice mi parte. Fortifiqué las ciudades, preparé un ejército. Hice mi parte, pero no me alcanza. Ahora yo sé que si vos estás de mi lado me sobra. Me sobra. Y yo creo que el Señor honró eso. Honró a un hombre que no se quedó de brazos cruzados. Honró a un hombre que no fue negligente. Honró a un hombre que hizo las cosas que había que hacer a tiempo. Honró a un hombre que aún con todo lo que tenía, igual confió en el Señor. No salió solo a la guerra. Se presentó delante de él y confió. Y eso le valió que Dios peleó por él. El enemigo huyó, Asa lo persiguió. Si quieren después sigan la historia. Se hicieron de un gran botín. Y lo que en un momento parecía una tragedia y que el enemigo iba a venir a saquear, a destruir, se convirtió en un tiempo de prosperidad. Se enriquecieron aún más. Asa hizo lo que tenía que hacer a tiempo. Se ocupó de levantar murallas, de cerrar brechas, de preparar ejército, y peleó cuando tenía que pelear con el Señor. Los chicos, por favor. Mis hermanos, no dejemos que las brechas aparezcan en nuestros muros. No dejemos ni seamos negligentes. Hagamos lo que hay que hacer a tiempo. Yo no quisiera, hermanos, que el día de mañana alguno venga llorando y me diga: pastor, no le hice caso. Me acuerdo aquel mensaje, pero yo no lo tuve en cuenta. Yo quisiera que hoy te vayas con una determinación. Hoy le digas al Señor: Señor, no voy a ser más negligente. Voy a levantar las murallas de mi familia. Voy a levantar y fortalecer las murallas de mi matrimonio. Voy a levantar y fortalecer las murallas para mis hijos, de mi paternidad.
Voy a levantar y fortalecer las murallas de mi ministerio, de la iglesia, de todo lo que el Señor te haya dado. Levantar las murallas. Hoy te vayas con una determinación, con un compromiso de no permitir que los muros se caigan más, de no permitir que se abran más brechas hoy. Y cuando ya no tengas más y tus fuerzas ya no den más, el Señor te dice: yo estoy ahí para ayudarte. Yo ayudo tanto al fuerte como al débil. Y te da la victoria. Amén. Póngase de pie. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia. Pero damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, nos has hablado de manera clara y directa. Hoy, Señor, nos haces responsables de ser constructores, de ser edificadores. Pero edificadores de aquellas cosas que has puesto en nuestras manos, como nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestros ministerios, la iglesia, nuestro propósito, nuestro futuro, todo eso, Señor, que en esta noche nos has dicho que debemos amurallar. Señor, no permitas que seamos negligentes. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que en tu amor y misericordia nos llames una y otra vez la atención cuando estamos fallando en esto. Una y otra vez, Señor, golpees a nuestro corazón y nos hables y nos exhortes a no descuidar las murallas, a no descuidar los muros, a identificar las brechas y a cerrarlas. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos a cada uno en particular y hacernos ver en esta hora cuáles son las brechas, dónde hay muros caídos, dónde hay muros debilitados que están por caerse, por dónde el enemigo quiere entrar. Señor, en el nombre de Jesús te pido que a cada uno de mis hermanos aquí comiences a hablarles. Espíritu Santo, háblales y muéstrales. Muéstranos a todos dónde hay brechas. ¿Dónde están las brechas que están haciendo que mi familia esté en crisis? ¿Dónde están las brechas que están haciendo que mi matrimonio esté en crisis? ¿Dónde están las brechas que están haciendo que mi propósito en ti, Señor, esté en crisis? ¿Dónde están las brechas de mi vida que está haciendo que mi vida contigo esté en crisis? Ayúdanos a identificarlas, Espíritu Santo. Y en esta noche, Señor, delante de ti comprometernos a trabajar en cerrarlas y en comenzar a levantar y fortalecer los muros. Habla ahí un momento con el Espíritu. Pregúntale, que Él te muestre.